Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta yo buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. No apartes, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi madre y mi padre me dejasen, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud. A causa de mis enemigos, no entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. Dios le continúe bendiciendo a todos los que nos están viendo en este día, hermanos de la Iglesia Nueva Vida en Jesús en especial. Gracias pues a Dios y a el pastor que me ha escogido para la enseñanza de este día. Para mí pues es un privilegio y aún hasta inmerecible, pero donde Dios nos envíe, ahí nosotros vamos a ir. Y a los que pudieron ver la enseñanza de la última enseñanza que me tocó, resiliencia en tiempo de crisis, me gustaría pues recapitular algunos temas que tocamos la vez pasada, y los insto a que si no la pudieron ver, puedan ver por estas mismas páginas la enseñanza que se llama Resiliencia en tiempo de crisis. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy vamos a hablar del mismo mensaje, resiliencia en tiempo de crisis, la parte número 2. Y para recapitular un poco de lo que hablamos la vez pasada, la resiliencia no es más que la capacidad que tiene la persona para sobreponerse de alguna situación adversa. Y hablábamos de algunos puntos importantes que para ser una persona resiliente deberíamos tener algunos conceptos, algunas particularidades como persona. Y una de estas era resistir a la crisis. Otra, adaptarse en medio de la crisis. Y la otra era sobreponerse a la crisis. Porque cuando las situaciones adversas llegan a nuestra vida, tenemos que estar fuertes para poder resistir. Adaptarse, ¿por qué? Porque no podemos ignorar la situación o la crisis en la que estamos viviendo, la cual nos hace más vulnerables al ignorarla. Pero no solamente nos debemos quedar en la adaptación, porque no es que vamos a quedarnos estáticos, nos adaptamos a la crisis y ahí nos quedamos, sino que una vez nos hemos adaptado a la crisis, debemos sobreponernos y llegar, si es posible, a ser mejor de lo que estábamos. Y en el día de hoy vamos a hablar cuáles serán las consecuencias de no ser una persona resiliente. ¿Cuáles serán las consecuencias de que no solamente una persona? Podemos recordar que la resiliencia la podemos llevar a todos los ámbitos de nuestra vida. Como personas, como sociedad, como país, como empresa, como iglesia, como cristianos, como líderes.
Y para ilustrar esta enseñanza pueden ir a sus Biblias a 2 de Corintios 17-18, que dice así: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Otro versículo que le invito a que busquen, que denota también la forma en que Dios nos hace resilientes, y desde la Biblia siempre nos ha ilustrado la resiliencia. Salmo 37-24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y fíjese que es muy importante reconocer que dice cuando el hombre cayere. Dios nunca nos promete que no vamos a caer. Dios nunca nos promete que no vamos a tener situaciones adversas, pero sí nos promete que desde esa situación adversa Él nos va a levantar. Entonces, para ilustrar un poco, le traigo algunas definiciones muy importantes para que nos vayamos adentrando dentro de este espacio de enseñanza-aprendizaje, que nos va a servir de mucho en nuestra vida, y espero que sea de bendición para sus vidas en estos momentos que no ignoramos. Como le decía anteriormente, no ignoramos las situaciones difíciles que está pasando el mundo entero, y por ello, como reconocemos la situación, debemos prepararnos. Y dice así: la resiliencia en la psicología. La resiliencia en el ámbito de la psicología se entiende como la capacidad que posee la persona para hacer frente a sus propios problemas, recuperar los obstáculos y no ceder a la presión independiente de la situación. Y miren lo interesante, la resiliencia ambiental, hasta la naturaleza es resiliente. La resiliencia ecológica o ambiental es la capacidad que tiene un determinado sistema para recuperar el equilibrio después de haber sufrido una perturbación. Este concepto se refiere a la capacidad de restauración de un sistema. Resiliencia en adolescentes y niños. El desarrollo de una personalidad resiliente en niños y adolescentes es parte de su desarrollo emocional y social para lograr la adaptación al entorno de manera saludable. Inclusive la resiliencia en los sistemas tecnológicos es la capacidad que tiene un sistema de resistir, recuperarse ante desastres y perturbaciones. Resiliencia jurídica, posibilidad que poseen las personas de recuperar su estado original de libertad, igualdad e inocencia después de haber sido sometidas a las acciones de la fuerza del Estado o de la justicia. Resiliencia de la sociología, que es la capacidad que tienen los grupos sociales para sobreponerse a resultados adversos, construyendo sus vínculos internos. También existe la resiliencia organizacional. En cuanto a la gestión, se refiere a los procesos de cambios y equilibrio, y ahí nos vemos inmersos las iglesias. Dice, de los trabajadores para hacer frente a las diversas e inesperadas situaciones laborales. En algunos sistemas de gestión, lo que algunos conocen, le llamamos continuidad de negocio. Y nosotros como cristianos tenemos un negocio que son las almas. Entonces, como organización también debemos ser resilientes, y creo que lo hemos hecho muy bien. Dice, uno de los problemas que atañe la crisis y aflora nuestra vida, el fracaso, es que cuando algo nos está saliendo mal, somos buenos para ver el final. Nos volvemos hasta profetas
del epitafio de nuestra propia vida. Y entonces nos llamamos realistas. Aún hasta videntes iniciamos a profetizar o a decir frases como: ya yo sé lo que me va a pasar, yo sé el final de esta situación. Al final siempre es lo mismo de siempre, yo no voy a poder salir de esta. Y empezamos a confesar con nuestra boca palabras que como cristianos, como personas, sabemos el poder que tienen las palabras sobre nuestra vida. Por eso que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Y como les mencionaba, en el día de hoy vamos a estar hablando de las consecuencias de no ser una persona resiliente. Ya vimos algunas definiciones, pero también tenemos que conocer cuáles serán las consecuencias de no ser resiliente. ¿Cuáles son las consecuencias de quedarnos atrapados en el presente y aún en el pasado cuando venga la crisis? La resiliencia tiene su oposición, actitudes y comportamientos que pueden hacer de nosotros una persona no resiliente, la cual vemos la definición. Si la definición de resiliencia es la capacidad que tienen las personas para sobreponerse, entonces lo contrario a la resiliencia vendría siendo la incapacidad que tienen las personas para sobreponerse a una situación adversa o difícil por la cual estén pasando. Y vamos a ver algunos conceptos y vamos a adentrarnos en estos conceptos básicos que yo le traigo. Son cuatro conceptos que si nosotros tenemos esa aptitud y actitudes, nos van a hacer una persona difícil para sobreponernos de las crisis que podamos pasar en lo largo de nuestra vida. Y la primera de ellas es la rigidez. Y le voy a leer un poco que dice que la rigidez son perfiles que no se abren a nuevas perspectivas, que no admiten otros puntos de vista ni toleran los cambios. No entienden que la flexibilidad mental es esencial para una vida sana, para afrontar dificultades, para disfrutar de unas relaciones sociales más felices. En la enseñanza anterior yo les mencionaba que dentro de la ingeniería podemos ver estructuras muy grandes. Ahí vemos el Puente de la América, el Centenario, el nuevo Puente del Atlántico en Colón, edificios de 60, 70 pisos. Pero estas estructuras agigantadas tienen una particularidad, y la particularidad de estas es que no son rígidas, porque al ser estructuras rígidas son fácil de quebrarse, fácil de romper, fácil de caer. Tener una flexibilidad a medida, entre más grandes somos, tenemos que tener más flexibilidad para poder persistir, resistir a los grandes vientos, aún a los temblores o sismos, y no caer derrumbados. Una persona rígida no conecta con el presente, sino que le incomodan y temen. Viven aferrados a una única forma de pensar. ¿Cuál? La de ellos mismos. Ellos no ven otras opiniones. Ellos están aferrados a su única forma de pensar y tienen miedo
a lo actual, a lo presente. No saben reconocer las prioridades. Cuando una persona reconoce sus prioridades, no tiene miedo a afrontarse a nuevas realidades. Cuando tú conoces tus prioridades, tú no te aferras a una sola única forma de pensar, sino que vas tras esa prioridad como tenga que ser. Una característica de una persona que es muy rígida o que tiene una actitud rígida, una aptitud rígida, es que temen a la incertidumbre. Nuestro mundo se rige precisamente por esta característica, la imprevisibilidad. El único que sabe el futuro es Dios, por lo cual nosotros estamos en constante incertidumbre, aunque el cristiano tiene una promesa que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Saber adaptarnos a los cambios, ser capaces de reaccionar de manera creativa, original y flexible, nos permite, sin duda, ir sorteando esas variaciones típicas del día a día que nos trae el mundo, porque es su naturaleza. El mundo sabemos que el mundo está en constante movimiento, por lo que los cambios, los riesgos que emergen constantemente, por más que pensemos que tenemos todo bajo control, es difícil escapar de ello. Es por ello que nosotros debemos no solamente estar preparados para los cambios, sino aceptar los cambios y poder de esa manera, de una forma creativa, poder ver las oportunidades que los cambios traen hacia nuestra vida. Otra de las características de una persona que no es resiliente es la debilidad. Y cuando hablamos de debilidad es importante decirlo que no es que tenemos que no tener debilidad, porque quizás la debilidad sería difícil de nosotros poder controlarla. Pero algo importante es poder reconocer las debilidades que tenemos en nuestra vida. Hacer un FODA personal sobre cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas es muy importante, porque al reconocer las debilidades que nosotros tenemos, podemos presentárselas a Dios y que Dios decida si las fortalecemos o nos las quita. Porque en una ocasión el apóstol Pablo tenía una debilidad y se la presentó humildemente a Dios varias veces. Y Dios le dijo: bástate en mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Y es importante hacernos un examen retrospectivo de cuáles son nuestras debilidades para ir fortaleciéndolas, presentándoselas en oración a Dios todos los días. Y Él es fiel para con nosotros, de fortalecernos de tal manera que seamos personas resilientes, personas que nos podamos sobreponer ante cualquier situación que venga a nuestra vida. La fragilidad, que es otro concepto importante para personas que no son resilientes. Y la fragilidad es la facilidad que tiene algo de romperse. Es la facilidad que tiene una persona para derrumbarse ante una situación adversa o que le ocurre. Personas que aún no le ha pasado nada y ya se derrumban solo de pensar y corren en llanto. Y me gustaría abrir un paréntesis en esto, porque muchas de las cosas o aptitudes que tenemos nosotros y especialmente la fragilidad, esa capacidad que cualquier cosa nos quiebra, cualquier cosa nos rompe, cualquier cosa nos derrumba.
tiene que ver mucho con nuestra niñez, cosas que pasaron en nuestra niñez, formas de crianza que vienen desde nuestra niñez. Y muchas veces ignoramos estas cosas, lo cual nos hace más vulnerables. Pero dentro de la madurez como cristianos, como personas adultas, debemos reconocer nuestros errores. Debemos reconocer y hacernos examen en retrospectiva. ¿Qué fue lo que a nosotros nos hizo ser así? Cuando usted encuentre qué le hizo ser así, qué es lo que le hace que usted se rompa. Y si bien es cierto, no todos tenemos carácter iguales. Y de hecho, por lo mismo que estoy hablando, que es por nuestra forma de crianza y porque nuestro interior, nuestros genes no son iguales, son diferentes. Pero una vez leyendo un libro leía que el carácter se cultiva. Y nosotros podemos estar en un mejoramiento de nuestro carácter y no estar en una postura rígida de que yo soy así. Es que yo soy así, porque eso es cobardía. Es cobardía pararse en una postura, es que yo siempre he sido así. Debemos cultivar nuestro carácter para no ser personas frágiles, que cualquier situación nos derrumbe, nos rompa y podamos ser personas resilientes. Y en base a esto puedo destacar que es muy importante que sepamos cómo estamos criando a nuestros hijos y que tenemos que saber que la vida trae situaciones que aún no podemos controlar. La vida trae situaciones difíciles y debemos de una u otra manera prepararlos a ellos para que afronten las situaciones difíciles con valentía, con humildad, con flexibilidad y sobre todo confiando y poniendo nuestra fe en Dios. La negatividad, ser negativos es otra de las características de las personas que no son resilientes, que no se sobreponen a las situaciones adversas. Entonces, estas personas por lo regular, y disculpen la palabra, se preocupan por cualquier tontería. Miren, yo aprendí algo y no es fácil, porque nosotros somos personas emocionales por naturaleza y las emociones llegan a nuestra vida. El problema no es ser emocional, sino es poder dejarnos manejar por las emociones. Y aprendí de que es como un dicho, pero lo internalicé. Dice, si no lo puedes controlar, ¿para qué te preocupas? Y si lo puedes controlar, también entonces ¿para qué te preocupas? Entonces dejemos de estar preocupándonos por situaciones que no podemos realmente controlar. Pongámoselas a Dios en las manos y Dios es fiel para con nosotros y nos puede sacar de la incertidumbre o de la situación en la cual estamos. Ignorar lo positivo. Una persona negativa ve lo malo en todo, pero nunca ve lo bueno. Es fácil encontrarse con este tipo de personas que son todo lo malo te lo cuentan. Tienen un ojo, un rayo, podemos decir un ojo biónico para lo negativo. Todo lo negativo lo ven. Todo en las personas le ven lo negativo, pero nunca mencionan lo positivo. Ignoran totalmente lo positivo. Para ellos lo positivo no existe, pero lo negativo todo lo ven. Comúnmente nos vemos con este tipo de personas. Las personas negativas son incapaces de aceptar un cumplido. En estos días en el trabajo le digo a una señora licenciada, y esta señora
parece que ese fue un insulto que yo le di. Decirle licenciada. Estas personas negativas, tú no le puedes decir un cumplido porque no se lo creen. Es difícil para ellos aceptarlos. Entonces las personas negativas solo hablan de sus problemas. Difícilmente hay en su cabeza un espacio para los problemas de los demás. Inclusive a estas personas tú le estás contando un problema y ellos te cuentan uno suyo. No escuchan los problemas de los demás. Y este puede ser un punto, porque el solo ocuparse de sus problemas puede ser egoísmo. Y vemos cómo el egoísmo está ligado con la negatividad. Las personas negativas no corren riesgos. Y algo que tiene la crisis es que debemos coger riesgo, debemos tomar riesgo en medio de la crisis. Porque cuando nos vemos hundidos en la crisis, el tomar riesgo, tomar decisiones es muy importante, porque son las que nos pueden sobreponer en medio de la crisis. Y quisiera leerles algo en un artículo que leí esta mañana cuando me senté a hacer esta enseñanza, que de hecho puedo decirle que soy de poco sentarme a escribir, pero pienso mucho. Entonces puede ser que yo esté pensando todo sobre una enseñanza o alguna idea, pero cuando yo me siento a escribir, que es muy poco, ya tengo todo en la mente. Y leía un artículo de uno de los diarios más importantes, o digamos más renombrados de los Estados Unidos, el New York Times. Y uno de sus artículos tenía un título, o más decir, un epitafio, que decía: evolucionar o desaparecer. Lecciones de Kodak, BlackBerry y Blockbuster. Y algunos que ya estamos entrando en los 30, o ya estamos en los 30, recordamos estas empresas multinacionales de mucho poder en el mercado internacional. Y desaparecieron porque no se adaptaron a los cambios, no tuvieron resiliencia, desaparecieron. Esto no te puede pasar a ti como persona, como líder, como siervo, como pastor, como empresario, como padre de familia. Que no tengas que decir porque yo era. Conozco personas y conocemos personas que dicen: no, porque yo fui, porque yo era. Estas grandes empresas hoy en día están diciendo porque Kodak era, porque BlackBerry fue, o porque Blockbuster fue. Pero pudieran estar diciendo también: hoy Kodak se sobrepuso de una crisis, evolucionó. Hoy BlackBerry es, hoy Blockbuster es. Que en un futuro y que en estos tiempos podamos decir que tú también eres. Y no solamente decir yo fui, yo era. Como líderes, como cristianos, como personas, aún como empresarios, debemos estar en una mejora continua de nuestro ser, de nuestras actitudes, de nuestro ser como personas, para sobreponernos día a día a las situaciones que nos atañen la vida. Pero yo sé que esto no va a pasar entre nosotros, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y decimos como Job: del polvo de donde estoy, Dios me levantará. Porque cuando Dios hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como lo que
sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Sé que podremos decir que a los que aman a Dios todos le ayudan a bien. Sé que también podremos decir algún día, porque 7 veces cae el justo y 8 le levantará. Sé que podremos decir también, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Y antes de cerrar, quisiera decirle de la historia de un joven que prometedor en los deportes, fuerte, habilidoso para el deporte que practicaba. Se veía que era prometedor, pero de la noche a la mañana una patología se apoderó de su cuerpo, lo cual le evitaba y le hacía incapaz de practicar ese deporte, el cual amaba. Le hacía incapaz de practicar ese deporte en el cual era muy habilidoso para él. Y no fue fácil para este joven que después de jugar al fútbol, muy bien, tendría que verlo desde las gradas. Si esta persona hubiera sido inflexible y rígida, y no es que esta situación sea fácil para cualquiera, pero son esos momentos donde uno tiene que hacer un FODA personal y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Empezar a reconocer tus fortalezas y tus habilidades y no quedarte frustrado en solamente decir, ¿y ahora qué? Todo se derrumbó. No. Este joven pudo, con la ayuda de Dios, salir adelante y ver otras habilidades que él podía tener. Y ese joven es el que te está hablando hoy. Y podría hablarte de muchas cosas que han pasado en mi vida, de la cual he tenido que ser resilientes para poder estar aquí hablándote hoy en día. Y una de las cosas importantes que leí un libro, el libro se llama El poder de la autoridad. Una vez estaba yo derrumbado, viviendo en una casa de madera donde llovía más adentro que afuera. Mi familia se había ido de la casa, venía pasando de una crisis de una enfermedad pulmonar. Y mi pastor me prestó un libro. Y en ese libro pude encontrar algunas claves que me hicieron sobreponerse ante la crisis. Y porque yo sé que muchas veces la pregunta que siempre escucho es, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo inicio? ¿Cómo doy ese primer paso? El primer paso que debes dar si estás en estos momentos viviendo en una crisis es conocerte a ti mismo. Debes iniciar a saber cuál es tu autoridad, cuál es la razón por la cual Dios te creó a ti, cuál es el propósito de tu vida. ¿Ok? Sí, y siempre lo explico de esta manera. Todos tenemos un propósito. Aquel que hizo la pasta dental, la hizo para limpiar los dientes. Aquel que hizo la gel para el cabello, la hizo para peinarse. Y si estos hombres, siendo mortales, pudieron hacer algo con algunos propósitos que son importantes para nuestra vida, ¿cuán más Dios, que Él fue el que nos creó,
a nosotros y nosotros tenemos un propósito. ¿Y dónde puedes encontrar tu propósito si no es en aquel que te creó a ti? Encuentra tu propósito en Dios. Dios te mostrará la autoridad, la que tú únicamente tienes, el don y el talento con el que tú naciste, y vas a iniciar a encontrar el camino al éxito. Te invito a que donde estés, de la comodidad de tu casa, con tu familia o en tu trabajo, si estás manejando, oríllate y vamos a hacer una oración sincera a Dios para que nos haga una persona más resiliente. Señor Jesús, en esta hora reconocemos nuestra incapacidad, primero que todo, para salir adelante en la vida sin ti. Reconocemos nuestra debilidad constante ante las situaciones adversas, la crisis. Reconocemos, Dios, que para nada somos perfectos. Reconocemos, Dios, nuestra incapacidad, Dios, de ser exitosos en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero reconocemos, Señor, que con Dios todo lo podemos. Reconocemos que contigo somos más que vencedores. Reconocemos que todo lo podemos en Cristo, que es el que nos fortalece. Y te pedimos en esta hora, Dios, que nos hagas ser resilientes, que nos hagas ser personas con esa capacidad de sobreponernos ante la crisis y las situaciones adversas. Señor, enséñanos a enseñarle a nuestros hijos a ser personas resilientes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo y nos vemos en la próxima. Oh man, redimido. Barak. Mi realidad, mi debilidad, mi condición, mi fragilidad. Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad. Me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad. Eres tú quien refrenas mi carnalidad, lo sé. Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción. Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme. Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme. Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación. Ven a rebosar mi corazón. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad, en tu verdad. Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles. Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles. Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida. Quiero que el mundo te vea y te escuche y todo lo que haga y diga. Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida. Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida, man. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu
dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, llena este lugar, consolador, abrázame, quebrántame, envuélveme. Espíritu Santo, tú estás aquí, inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. Quiero vivir en tu verdad, Espíritu Santo. Quiero ser pura sal.